El ángel de la historia se posa en Málaga, viendo cómo desaparece su patrimonio. Donde nosotros vemos historia, él ve una catástrofe que acumula ruinas sin cesar. Quiere detenerlo, pero una tempestad lo empuja hacia el futuro mientras las ruinas crecen ante él. Lo que llamamos progreso es justamente esa tempestad. Y para conocerlo, debemos entender el pasado. Por ello, se exhuman y catalogan en orden cronológico ruinas que formaron parte de esta memoria colectiva a partir de sus archivos históricos. Además, se sitúan sus yacimientos en el plano. El recorrido de tumbas arquitectónicas nos empuja con la tempestad del progreso hasta elevarnos a una cota privilegiada. Nos eleva al Monte Victoria. Las ruinas se dividen en dos elementos. El volumen, que es el espacio que aporta la función al conjunto. Y el ornamento, que es todo aquello que aporta la identidad visual al espacio y a la época histórica. Obtenemos así una muestra del patrimonio perdido de Málaga. Torres, teatros, columnas son la tierra ávida sobre la que se eleva este Angelus Novus. La tempestad amaina en el Monte Victoria, una montaña de arcilla sobre la plenitud de la ciudad. Este emplazamiento busca poner en valor su topografía y su parque forestal, actualmente abandonado. Solo existen ciertos senderos y lugares emblemáticos desperdigados, sin un catalizador que los potencie. El análisis topográfico nos muestra una única cumbre en el centro de gran interés. En dicha cumbre surge Angelus Novus, como un monolito. Allí, el ángel establece conexiones visuales con las ruinas de la ciudad. Todo parte de una retícula de 50 por 50. Se seleccionan puntos concretos que se unen formando recorridos laberínticos. En ellos se encajan los volúmenes de las ruinas, formando un pastiche histórico. Conforman el lleno del monolito. En el vacío se destina la función de jardines, encargados de la reforestación del monte. Se organizan en 3 niveles, en base a sus tipologías. Las nuevas ruinas miran hacia sus tumbas con horror. El resultado son una serie de recorridos amorfos, monstruos arquitectónicos de varios cuerpos y cabezas encerrados en una jaula cuadrada. Y es que cuanto más terrible es el pasado, más abstracto se hace el arte. El proyecto presenta una geometría rotunda, en contraste al interior. Su acceso por la ladera este del Monte Victoria culmina en un cubo cuasi perfecto de arcilla roja, perforado en todas sus fachadas. Las ruinas parecen querer salir de él y se abren paso a través de sus fachadas, dejando entrever su silueta. Los distintos programas se separan mediante muros portantes y estos rematan en una serie de arcos parabólicos. Aquí se generan zonas de acceso, tránsito y descanso. Los volúmenes se clasifican por tipologías, en 3 niveles distintos en altura. Se comunican verticalmente entre sí a través de 2 volúmenes con tipología de torre. Los niveles de arcos actúan como 3 pedestales que permiten que el monolito respire. Se pretende alterar lo mínimo el terreno natural, por lo que los arcos se posan directamente. Con ello, algunos quedan semienterrados, creando diversos encuentros para diversos públicos. Para comprender el proyecto, el ángel rompe el monolito y despliega sus recorridos. Saltos temporales de casi 20 siglos en cuestión de metros, ruinas heredadas de distintos estilos que dialogan entre sí cuando se las confronta en un único espacio. La enorme variedad exponencial que propone el proyecto hace que cada experiencia y deriva sea única, pudiendo recorrerse de múltiples formas guiados por la simple observación. Para generar estos recorridos se diseña una fachada cinética. Miles de piezas se estiran y encogen para formar, mediante posicionamiento computado, los distintos volúmenes perdidos del patrimonio de Málaga. La ruina es redimida de su pasado. La forma que una vez se le arrebató por el paso del tiempo vuelve a serle otorgada. El sistema se compone de piezas cerámicas desplazadas por cilindros neumáticos. Estos se mueven sobre 2 ejes de libertad.
El sistema se ancla a los muros portantes y las ruinas emergen de las paredes. Así, a partir de la arcilla del monte, se recrean las arquitecturas que formaron la identidad de Málaga, generando un museo histórico. Además, este sistema podrá recrear futuros espacios desaparecidos en Málaga, conservando eternamente su patrimonio. La complejidad espacial del proyecto contrasta con la simplicidad de sus materiales. Piezas de cerámica cocida obtenida de la arcilla del monte mitigan las temperaturas de Málaga mediante celosías. Su modulación y materialidad autóctona produce una fachada completamente homogénea, escondiendo tras de sí los distintos programas. Madera y vidrio actúan como doble piel, ingresando la luz al interior de forma directa en grandes ventanales y de forma cenital con lucernarios. Además, facilita la ventilación natural con perforaciones, aprovechando el efecto Venturi que se produce en los arcos. La estructura se concibe de arriba a abajo, como una cascada. Los arcos parabólicos continúan los muros de su nivel superior, puntualiza las cargas sobre la trama y se recogen en los muros del nivel inferior. Y así, sucesivamente. Es el orden que subyace bajo el caos. Así, una estructura hiperestática de hormigón armado soporta el conjunto y transfiere de forma ordenada las cargas de un nivel a otro. Los distintos encuentros dobles y triples se catalogan y se diseña su armado. De esta forma, la estructura se convierte en arquitectura por sí misma. Los jardines invaden el negativo. El ornamento recuperado se imprime mediante 3D en arcilla y hace las veces de macetas para la reforestación. Mediante un sistema de riego hidropónico, afloran de entre las ruinas y el propio suelo las especies del parque forestal. Se diseñan los distintos jardines y se estiman los requerimientos de agua fría en base a su riego. De tal forma, el propio ornamento comienza a ser invadido por vegetación, adquiriendo así un carácter de ruina impostada. Estos jardines hablan del pasado, como si el paso del tiempo se evidenciara en ellos. El Angelus Novus de Málaga cumple con el propósito para el que fue formulado, para reconciliar a Málaga con su pasado y devolverle lo que una vez fue suyo. Finalmente, el ángel de la historia asciende de nuevo a los cielos.